Gente, buen día, ¿cómo están? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, diga. Yo le había mandado un mail hace unos días sobre si podía cursar el teórico porque tengo el práctico aprobado. No sé si le habrá llegado el mail. Ah, Dame un segundito. Que estoy dando ingreso. Ahí está. Eh, Gente, se puede cursar, se puede cursar eh, teórico o práctico teniendo aprobado. Hasta el año pasado veníamos haciendo así. Cuando ustedes tenían aprobado el teórico o el práctico, se conservaba la nota previo. Esperen que estoy dando ingreso a la gente que está en sala de espera. Previo que ustedes se inscribían, obviamente, en la materia, y les quedaba, a ver, si ustedes tenían promocionado, por ejemplo, el práctico, y querían cursar teórico para promocionar, eso se podía hacer, ¿sí? Y viceversa, teniendo promocionado el práctico, también podían cursar el teórico. Así que usted está en la lista del profe del práctico, les pidió que subieran una lista con condiciones, con la condición de ustedes. Sí, creo que sí estoy en la lista, pero quería hablar antes con usted para... No, conmigo no tenés problema. Figuras tenés, a ver, de los años anteriores, tu condición académica dice promocionada. Sí, dice promocionada. Y este año te permitió inscribirte en este curso. Sí. Bueno, entonces lo puedes hacer, ¿sí? No hay problema. Si promocionas el teórico, se te carga la nota, se te conserva la nota del práctico y quedas con aprobación directa en este curso. Se te pasan las notas. ¿Sí? Buenísimo, profe. Genial, gracias. Bueno, gente, me dicen de las versiones del PowerPoint, no hay problema. Si ustedes se fijan, es porque pueden ser tomadas de una o de otra edición. Lo único que cambia es, pueden ser las fotos, pero no hay ningún otro cambio. Si las ecuaciones son todas las mismas. ¿Me recuerdan hasta dónde habíamos llegado la clase pasada? Hasta energía interna, profe. Profe, está muteado. Habíamos llegado al enunciado de la primera ley. ¿Me recuerdan si habíamos llegado hasta aquí? Sí, profe, eso ya lo habíamos visto. Eso no. Esto no. Pongo grabar. Ahí está. Bueno, el enunciado formal de la primera ley lo habíamos visto. Es simplemente para no repetir lo que se está grabado, ¿no?
Bueno, capacidad calorífica del gas ideal, aquí no habíamos llegado, ¿verdad? Vimos hasta Bueno, energía sí, interna, profe. hasta aquí, bien. Bueno, lo que nosotros habíamos definido entonces es lo siguiente. Vamos a recuperar un poquito. Habíamos planteado dos situaciones que son las siguientes. ¿Sí? Habíamos analizado, esto lo voy a decir medio rápido, porque lo habíamos visto, trayectoria entre estados termodinámicos. Habíamos analizado entre dos estados diferentes, ¿sí? Entiéndase, estado 1 definido por presión, volumen, temperatura 1, pero misma cantidad de sustancia, y un estado 2 definido por presión, volumen, temperatura 2, que podemos pasar de un estado a otro, ¿sí? Por diferentes caminos. En estos diferentes caminos o trayectorias termodinámicas, ¿qué pasa? Si bien el estado inicial, el final, era el mismo, los calores en juego y el trabajo realizado por el gas o sobre el gas en esa transformación, ¿sí? Eran diferentes. O sea, si voy por la trayectoria 1, 3, 2, ¿sí? El trabajo representado por el área bajo la función es diferente que si vamos por la trayectoria 1, 4, 2, ¿sí? Fíjense en el área, en el caso, a la vista está que es diferente, ¿sí? El área bajo la función. Lo mismo en el caso de los calores en juego, ¿sí? Lo habíamos visto a través de los dos experimentos, una transformación de un gas se le llevaba del estado 1 al estado 2 a una temperatura constante, 300 Kelvin, desde un volumen inicial de 2 litros a uno de 5 litros, y obviamente produciéndose un cambio de presión. Bueno, a esto lo podíamos hacer de manera lenta o una expansión rápida sin control, que sería una transformación isotérmica. En esto se ponía en evidencia que tanto el trabajo como el calor eran diferentes de cero para ambos casos, pero en una situación lo podíamos determinar y en otra no. Bueno, aquí teníamos una expansión en el vacío. Pasábamos de una situación donde teníamos una zona, de un recipiente del vacío, a otra teníamos una cantidad de gas, se rompía una membrana y el gas se movía libremente y ocupaba los espacios vacíos. El recipiente es adiabático, por lo tanto, no hay transferencia de calor. El calor en juego es igual a cero. El gas, fíjense en la temperatura del gas en ambas situaciones es la misma, no pierde energía, el gas no realiza trabajo, entonces el trabajo en juego es igual a cero. Bueno, entonces aquí también se pone en evidencia que, conecto el video, se pone en evidencia que el trabajo y el calor es independiente de la trayectoria. Hemos pasado de la misma situación, del mismo estado 1 al estado 2, ¿sí? Bueno. Entonces, definíamos una nueva variable, esta variable la llamamos energía interna, esta variable está asociada a la energía cinética de las partículas, ¿sí?
y podemos hablar de una energía potencial de interacción entre ellas. Estamos hablando de un gas, las moléculas están en movimiento y obviamente están colisionando. Entonces, lo que plantea el primer principio de la termodinámica, prendido el lápiz. Lo que plantea es lo siguiente, ¿sí? Que para cualquier cambio entre dos estados en un sistema termodinámico, si bien la cantidad Q y el trabajo dependen de la trayectoria, ¿sí? La suma de ambas, acá, bueno, un signo menos, simplemente por la convención que se ha tomado, es independiente de la trayectoria y depende solamente del cambio de la variable de estado en energía interna. Energía interna dijimos que la simbolizamos con la letra U. Entonces, para el estado 1, el gas tiene una energía interna y para el estado 2 tiene otra energía interna, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que esa energía interna es una función de la temperatura. Entonces, el cambio de energía interna entre dos estados termodinámicos es independiente de la trayectoria, ¿sí? La suma de ambas, calor y trabajo, se ven compensados. Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde se pone en manifiesto esto de los signos. Fíjense en ustedes. Tenemos, si el calor ingresa al sistema termodinámico, a ese calor lo consideramos positivo. Si el sistema termodinámico hace un trabajo sobre el medio, ese trabajo lo consideramos positivo, ¿sí? De tal manera que el cambio de energía interna que experimenta ese sistema en una transformación, en este caso va a ser igual al calor que ingresó. Si el calor ingresa, aumenta la energía cinética. Si aumenta la energía cinética de las moléculas, si el trabajo que hace el gas es positivo, ¿qué pasa? Está perdiendo energía, por lo tanto, esto insuma energía interna, por eso signo menos aquí, ¿sí? Caso contrario, si el calor es evacuado del sistema termodinámico, lo tomamos como signo negativo, ¿sí? Y si el trabajo es hecho sobre el sistema termodinámico, también lo tomamos como signo negativo. Entonces, en este caso, para este ejemplo, tenemos en el sistema termodinámico, el cambio de energía interna va a ser igual al calor, que es negativo, menos el trabajo, ¿sí? Entonces, el cambio de energía interna es menos 50 joules. Bueno, entonces, lo que pone de manifiesto, lo que presenta la primera ley de la termodinámica, es una nueva variable que le llamamos energía interna, que entre dos estados termodinámicos es independiente de la trayectoria. Vamos a ver que depende solamente de la energía interna, depende solamente de la temperatura del gas para ese punto, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos el enunciado entonces de la primera ley. El cambio de energía interna del sistema durante un proceso termodinámico depende solo del estado inicial y final y no de la trayectoria que lleva de uno al otro. Bien. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasa en un proceso cíclico, ¿sí? Acá se pone de manifiesto, digamos, se presenta un ejemplo que tiene que ver con el cuerpo en sí, ¿sí? El cuerpo humano. Durante un día se analiza
los alimentos que ingiere, por ejemplo, una persona, tratados desde el punto de vista de las calorías, y se expresa con las letras rosas que están aquí, el trabajo realizado por la misma. Entonces, ustedes saben que el organismo intenta mantener la temperatura constante del cuerpo. Entonces, si nosotros sumamos calorías, ¿sí? Obviamente, esas calorías, vamos a suponer que si nosotros mantenemos nuestro peso, esas calorías durante el día se están gastando, ¿sí? Para que, obviamente, hablemos que el cambio de energía interna es cero. Aquí en este ejemplo se está considerando que toda la energía que ingresa al organismo es gastada durante todo el ciclo. Entonces partimos de un estado de energía interna, dado por la temperatura, se van sumando calorías, ¿sí? A las diferentes horas del día y se va realizando una determinada cantidad de trabajo. El balance energético entre el calor, entre las calorías ingresadas y el trabajo realizado, por este caso, es igual a cero, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre en un proceso cíclico? Aquí planteamos, en un diagrama PV, estamos planteando el cambio de estado de un gas a través de una trayectoria cíclica, ¿sí? Pasamos del estado 1 al estado 2, o de A a B, y después de B hacia A, ¿sí? Fíjense en el sentido de las transformaciones. Entonces, la energía interna en A es U sub A, la energía interna en B es U sub B. El cambio de energía interna, ¿sí? Delta U durante todo el ciclo va a ser igual a cero porque partimos del mismo estado de energía interna A, ¿sí? Ya que U sub A es igual a U sub B. ¿Sí? Entonces, en todo proceso cíclico, el cambio total de energía interna es igual a cero. ¿Qué pasa si lo planteamos en términos del primer principio? Me dice que esto es igual al calor menos el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Si analizo el trabajo, ¿sí? En un proceso cíclico, si ustedes observan, tenemos que en la trayectoria AB conocemos que el trabajo queda representado por el área bajo la función. Entonces, fíjense en el área, el trabajo AB en valor absoluto va a ser menor que, que el trabajo B sub A, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos el trabajo neto durante el ciclo, si nosotros hacemos que trabajo neto va a ser igual al trabajo AB más el trabajo BA, ¿sí? El trabajo neto va a quedar representado por el área
encerrada en el ciclo, ¿sí? Que lo que está marcado ahí en rosa lo vuelvo a resaltar. Entonces, en un proceso cíclico, ¿sí? El trabajo neto queda representado por el área encerrada por ese ciclo, ¿sí? Si el ciclo se ha recorrido en sentido antihorario, ese trabajo neto tiene carácter trabajo neto antihorario, ese trabajo tiene carácter negativo. Si el trabajo neto en el ciclo se hace en sentido horario, esto tiene un trabajo neto que vamos a decir que tiene carácter positivo. ¿Sí? Carácter negativo o positivo de un trabajo que implica, esto implica que si el trabajo es positivo, implica que el sistema termodinámico hace un trabajo sobre el medio. ¿Sí? Si el trabajo es negativo, ¿qué implica? Que el medio hace un trabajo sobre el sistema termodinámico. ¿Vamos hasta ahí, gente? Sí, profe. Sí. Bueno, denme un segundo, tengo... dejo de compartir un segundo, tengo que... Bueno, ahí está. Tenía algo en la compu que lo estaba haciendo lento. Acá está. Bien. Bueno, aquí lo que quería poner de manifiesto era esto. ¿Sí? ¿Qué pasaba en un proceso cíclico con el trabajo neto? Bien, ¿qué pasa con los calores? Si planteamos que el cambio de energía interna en un proceso cíclico es igual a cero, quiere decir que delta U, que es igual a Q menos trabajo, es igual a cero. Entonces tenemos que el calor neto es igual al trabajo neto, ¿sí? Cuando hablamos de calor neto, ¿qué estamos queriendo decir? Que la suma de Q sub A más Q sub B va a ser igual, esto es el calor neto, ¿sí? Quiere decir que el calor neto, aquí cuando hablamos Q sub A y Q sub B, entendemos que esto puede ser signo positivo o negativo, ¿verdad? Que la suma de los calores nos da el calor neto y que el calor neto ingresado en un proceso cíclico es igual al trabajo. Si el trabajo es positivo, quiere decir que ha ingresado más calor del que se ha evacuado en el sistema termodinámico, ¿sí? Termodinámico, si tenemos Q positivo, este Q positivo realiza un trabajo positivo. Si en el sistema termodinámico ha ingresado trabajo, ¿sí? Aquí tenemos un proceso cíclico que se evacúa de una cantidad de calor. Lo vamos a poner esto de manifiesto en un ejemplo, como venimos trabajando en las clases anteriores. Quería ver la imagen.
Vamos a suponer que disponemos vamos al ejemplo que hemos estado utilizando del cilindro y el pistón. Este es un ejemplo clásico que se utiliza en todos los libros. Los libros utilizan estos ejemplos. Bueno, acá tenemos una cantidad de gas contenido en el cilindro, N moles de gas. Vamos a suponer que tenemos una base térmica esta base térmica, vamos a decir que está a una temperatura constante, ¿sí? Bueno, este es un pistón que se puede mover libremente. Bueno, y acá tenemos una cantidad de gas de arena. ¿Sí? Con la arena lo que queremos representar es que el cambio de estado, cuando movilizamos la arena, la sacamos, la ponemos en el pistón, el cambio de estado del gas se va produciendo lentamente. Esa es la idea. Bueno, si nosotros sacamos una cierta cantidad de arena, ¿sí? ¿Qué ocurre? El gas se expande, el pistón tiende a elevarse porque produce la presión. Este análisis creo que lo hemos hecho, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá tenemos el peso del pistón y acá tenemos la fuerza del gas hacia arriba. Si nosotros disminuimos el peso del pistón, ¿qué pasa? El gas tiende a cambiar su volumen. En ese cambio de volumen el gas se expande, toma una cierta cantidad de calor Q desde la base térmica. ¿Sí? La base térmica está controlada de tal manera que mantener constante la temperatura. Eso que quiere decir que esa pequeña cantidad de calor incorporada a la masa de gas hace que todo el sistema, ¿sí? Base térmica y gas, siga a la misma temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce un cambio de estado, se produce una expansión, ¿sí? Aumenta el volumen, disminuye la presión, podríamos estar representando en cierta forma un trayecto prendido el lápiz. Bueno, podríamos estar representando, esto sería una expansión isotérmica a temperatura constante. Voy a hacer el dibujito. Vamos a suponer que esto es a temperatura constante, ¿sí? Bien, entonces, pasamos de un estado 1 a un estado 2, temperatura constante, a través de ese proceso cíclico, ¿sí? Se incorpora una cantidad de calor, de tal manera que en esa expansión la temperatura permanece constante. Diagrama PV. Baja la presión, disminuye la temperatura. Ok. Esta misma situación la podemos representar si quitamos esta base térmica,
se quita la base térmica, no está más la base térmica, se aísla el cilindro de tal manera que tengamos un recipiente adiabático que impide el intercambio de calor con el medio, ¿sí? Y podemos pasar, si seguimos sacando arena, ¿sí? Lo que vamos a lograr es que el gas se expanda. Cuando el gas se expande, pasamos a otro estado de temperatura, ¿sí? Pasamos, acá estamos a la temperatura 2 a la temperatura 3, por ejemplo. Bueno, podemos lograr un proceso cíclico de esta forma, ¿sí? Incorporando pequeñas cantidades o variando el peso del pistón y intercambiando la base térmica con el recipiente adiabático, cuando se produce en estos puntos, ¿sí? Lo que vamos a lograr con esto es que después, por ejemplo, colocamos la base térmica, incorporamos arena, ¿sí? Y después sacamos la base térmica de nuevo y seguimos incorporando arena. Entonces vamos a tener los siguientes tipos de transformación. Vamos a tener una expansión, primero, una expansión isotérmica. Segundo, una expansión adiabática. Tercero, una compresión isotérmica. Y cuarto, una compresión adiabática. ¿Sí? Bueno, entonces lo que logramos con esto, después lo vamos a ver, se conoce como ciclo de Carnot, lo vamos a ver más adelante, pero logramos a través de dos tipos diferentes de transformaciones, logramos hacer un proceso cíclico, ¿sí? Este es un tipo de proceso cíclico. La forma sería aproximadamente esta: 1, 2, 3, 4. Entonces acá tenemos del 1 al 2 isotérmico, del 2 al 3 adiabático, isotérmico y adiabático. Esto sería el diagrama presión-volumen, ¿sí? Bien, entonces, en este proceso, en este cíclico, nosotros tenemos que el trabajo neto, ¿sí?, se va a corresponder al área encerrada en el ciclo. Entonces, según el primer principio, delta U es igual a Q más, disculpen, menos. En algunos libros lo pueden encontrar con más, según la convención de signos que tomen. Q menos trabajo, y esto es igual a 0, o sea que este proceso cíclico, la cantidad de calor en juego, es igual al trabajo neto realizado, ¿sí? Entonces, si este proceso es isotérmico, se incorpora una cantidad de calor, y en el 3,4 se evacúa calor, en los adiabáticos no hay intercambio de calor, ¿sí? Entonces QH y QL, ¿sí?, se incorpora QH a alta temperatura, se evacúa QL a baja temperatura. Entonces el cambio de energía interna es 0 y el calor total es equivalente al trabajo neto realizado. Este trabajo sería positivo, quiere decir que en este ciclo que ocurrió, el sistema hizo un trabajo sobre el medio. Si fuera en sentido contrario, sería al revés, el medio hace trabajo neto sobre el ciclo. ¿Y qué significado tiene eso? Si el trabajo neto es positivo, estamos en presencia de un motor. Si el trabajo neto es negativo,
estamos en presencia de un refrigerador. ¿Sí? El motor convierte calor en energía, en trabajo mecánico útil. El refrigerador funciona como una bomba de calor, saca energía en una zona de baja temperatura y la deposita en una zona de alta temperatura. Estas serían las dos máquinas térmicas por excelencia, ¿sí? Que se pueden lograr en este ciclo, en estos procesos cíclicos, ¿sí? Y la explicación está fundamentada en la aplicación del primer principio de la termodinámica a ese proceso cíclico. Bueno, entonces, estas serían las características del proceso cíclico. ¿Y a dónde nos lleva el proceso cíclico? ¿Sí? Acá, en este ejemplo, se pone de manifiesto, hace la comparación de procesos termodinámicos. Dice la gráfica PV de la figura 19.3, se muestra una serie de procesos termodinámicos, en el proceso AB, se agregan, AB aquí, se agregan 150 joules de calor al sistema, en el proceso PD, se agregan 600 joules de calor, se agregan 600 joules, pide, calcule el cambio de energía interna en el proceso AB, ¿sí? El cambio de energía interna en el proceso ABD, o sea, por este camino, y C, el calor total entregado en el proceso ACD, azul. Para este caso, el calor total. Bueno, gente, aquí la primera ley de la termodinámica nos da una herramienta para que ustedes, de acuerdo a las variables disponibles propias, que tienen que ver con los datos disponibles en los problemas, ustedes puedan hacer el análisis de las variables faltantes. Ustedes conocen que el cambio de energía interna de delta U a D, si el cambio de energía interna es el mismo para cualquiera de las dos trayectorias. Entonces, si disponemos de una serie de datos que tienen que ver con la trayectoria ABD, conocemos el cambio de energía interna, esa serie de datos nos puede permitir, o al revés, con estos datos podemos determinar el cambio de energía interna y después conocemos el calor. Entonces, esta es una de las particularidades que tiene la aplicación del primer principio, ¿sí? Es para diferentes procesos evaluar los datos que se tengan y, bueno, conociendo el cambio de energía interna, poder determinar los otros datos. Esto lo dejo para que ustedes lo vean. Bueno, cambios infinitesimales de estados, ya los vamos a analizar a esto. Bueno, ¿qué pasa para los diferentes tipos de procesos termodinámicos cuando los vemos a la luz del primer principio de la termodinámica? ¿Sí? Cuando definimos el proceso adiabático, dijimos que era un proceso que se daba en aislamiento térmico, o sea que no había intercambio de calor con el medio. Quiere decir que delta U, que es igual a calor menos trabajo, para el primer caso, ¿qué va a pasar? Si no hay intercambio de calor con el medio, el cambio de energía interna es igual al negativo de trabajo. Esto lo vamos a aplicar un poquito más adelante, cuando veamos, hay un ejemplo donde se pone de manifiesto esto, ¿sí? Acá simplemente lo presentamos. En un proceso isocórico, que es un proceso que se da a volumen constante, si no hay cambio de volumen, delta U es igual a Q menos trabajo. Si no hay cambio de volumen, el trabajo es cero, ¿sí?
Cuando vimos trabajo, vimos que trabajo era la integral de presión por diferencial de volumen, ¿sí? Si no hay cambio de volumen, el trabajo es cero. O sea que el calor que ingresa al sistema produce directamente un incremento de la energía interna. Proceso hizo... Deme un segundito, termino de enunciarlo y ya le doy el palabra. Proceso isobárico, proceso a presión constante. En un proceso isobárico tenemos tanto cambio de energía, tenemos tanto cambio de temperatura, al igual que cambio de trabajo, ¿sí? Trabajo en un proceso isobárico es P por diferencial de B, presión por diferencia de volumen, quiere decir que existe un trabajo diferente de cero, y en el proceso isobárico, a presión constante, hay un cambio de temperatura involucrado, quiere decir que hay un cambio de energía interna y hay calores asociados, ¿sí? Ya sea que ingresan o salen del sistema termodinámico. O sea, el cambio, en este caso, tenemos en juego las tres variables. Y en el último, en el proceso isotérmico, no hay cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, la energía interna, habíamos dicho que U era una variable de estado que dependía de la temperatura. Si no hay cambio de energía interna, delta U es cero, quiere decir que Q menos trabajo es cero y el calor es igual al trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, aquí hemos presentado diferentes tipos de procesos termodinámicos y lo hemos analizado a la luz del principio de la termodinámica. Este análisis, con la eliminación de algunas variables, permite muchas veces simplificar los cálculos de procesos cíclicos. Sí, no sé quién había preguntado. Adelante. Profe. Mi duda era con el proceso diabático. Había dicho que ¿cuál era la variable que era constante? Proceso diabático. Sí. En un proceso diabático, ¿cuál es la característica del proceso diabático? A ver, jóvenes. ¿Qué caracterizaba el proceso diabático? Que Q igual a cero. Intercambia calor con el medio. Así es, no hay intercambio de calor con el medio. Sí. Entonces, en este proceso, en lo que es el proceso diabático, voy a dibujar acá abajo. Entonces, en un proceso diabático, diagrama PV, vamos a hacer algunas gráficas. Tenemos lo siguiente. Qué feo que sale. A ver si puedo con esto, a ver. Disculpen los dibujos. Temperatura 1, temperatura 2. Entonces, en el proceso diabático, cuando vamos de un estado termodinámico a otro, ¿sí? La temperatura cambia, porque cambia la energía interna. Aquí, fíjense ustedes que en un proceso diabático hay cambio de energía interna que es igual al negativo del trabajo. Entonces, supónganse que vamos del estado 1 al estado 2, ¿sí? Por esta transformación. Eso no es una recta, me sale una recta. Bueno, una recta. Bueno, ahí está un poquito mejor. Ahora sí. Supónganse que el cilindro que planteamos recién no tiene intercambio de calor con el medio. Le sacamos granitos de arena al pistón, entonces, ¿qué pasa? El gas se expande. Cuando el gas se expande, ¿qué ocurre?
Se produce un trabajo, sí, porque hay un cambio de volumen. Ese trabajo es equivalente al área bajo la función, o sea que si está en otra transformación, el trabajo neto va a ser este, ¿sí? Es una expansión, el trabajo cambio de volumen, el volumen aumenta, es el trabajo positivo, ¿sí? Para el ejemplo que estoy dando aquí con la imagen del PowerPoint anterior, que sacábamos los granitos de arena, ¿sí? Teníamos los granitos de arena arriba del pistón. Entonces, cuando sacábamos la arena, ¿qué pasaba? La fuerza del gas, eso es el pistón, ¿sí? La fuerza del gas hace que el pistón se vaya para arriba. Cuando el pistón se va para arriba, ¿qué pasa? Aumenta el volumen. Entonces, si aumenta el volumen, tenemos un trabajo positivo. Para ese caso, ¿no? Trabajo positivo. ¿De dónde sale la energía? ¿De dónde sale la energía para realizar el trabajo? ¿Qué les parece? Gente, ¿qué dicen ustedes? ¿De dónde sale la energía para que se produzca ese trabajo? Porque tenemos un trabajo positivo. Dijimos que nuestro sistema termodinámico no tiene intercambio de calor con el medio, U es igual a 0, sin embargo, está realizando un trabajo positivo. ¿Qué les parece? ¿De dónde sale la energía para poder realizar un trabajo? De la pérdida de energía interna. Si el trabajo es positivo, ¿sí? Paso este signo para el delta U, me queda menos delta U igual a trabajo positivo, ¿verdad? O sea que la pérdida de energía interna es igual al positivo del trabajo. ¿Por qué sé que pierde energía interna? Por la isoterma. Temperatura 1 es mayor que temperatura 2. Dijimos que la energía interna era una función de la temperatura. O sea que U1 es mayor que U2. ¿Sí? U1 menos U2 me da una pérdida de energía interna. ¿Sí? Perdieron energía interna las moléculas, esa pérdida de energía interna se ve reflejada con una disminución de la temperatura y permitió que el gas realizara un trabajo moviéndose hacia arriba. Entonces, en el proceso diabático, este es un proceso que se da en aislamiento térmico, la gráfica que describe la función a través de dos variables, vamos a ver en un rato, ¿sí? Cómo se define en esa transformación, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso isocórico dijimos que el volumen era constante, en el proceso isobárico dijimos que la presión era constante, y en el isocórico dijimos que la temperatura era constante. En este caso, se da en aislamiento térmico, ¿sí? Pero la constante la vamos a definir, que permanece constante, lo vamos a definir en un ratito, ¿sí? Que es la ley para los gases, para los procesos diabáticos. Gente, vamos hasta aquí, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí le presentamos lo que les venía diciendo recién. La energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen.
¿sí? Tiene que ver con la energía cinética de las moléculas para un gas. Bueno, ahora vamos a analizar, vamos a incorporar los conceptos de calorimetría. Cuando nosotros vimos la primera unidad, vimos que para las sustancias podemos evaluar el calor en juego con la ecuación de calorimetría, que el calor era igual a la masa por el calor específico por el salto térmico, ¿sí? Donde el calor específico dependía de la fase de la sustancia y cuando existía cuando existe un cambio de fase, la temperatura permanecía constante y teníamos los calores altos, ¿sí? Ok. La masa, en vez de expresar la cantidad de sustancia, en vez de expresarla en masa, la podemos expresar en moles, ¿sí? Entonces, nos queda el calor igual a N, número de moles, por calor específico, molar, ¿sí? Por el salto térmico. Bien. Esta expresión sería una expresión genérica que permite relacionar la cantidad de calor en juego, ¿sí? Para una determinada masa de gas, un determinado tipo de gas, y para un determinado salto térmico. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a analizar la ecuación de calorimetría para dos situaciones de transformación diferente. Entiéndase, para la primera situación, vamos a evaluar el calor agregado para un proceso isocórico, o sea, a volumen constante, ¿sí? Y vamos a analizar el calor agregado para un proceso a presión constante. O sea que nos valemos de las ecuaciones de calorimetría adaptada a los gases para considerar la cantidad de sustancia en función del número de moles. Bueno, incorporamos una cantidad infinitesimal de calor que vamos a llamar diferencial de Q en ambas situaciones, ¿sí? Esto, entiéndase que lo hacemos, supóngase que aquí tenemos una base térmica, ¿sí? Y de esta base térmica aumentamos la temperatura un diferencial de T, de tal manera que el gas, la temperatura va a pasar de un estado de T a un estado final T más diferencial de T. Aumentamos la temperatura de la base térmica, se produce una cantidad infinitesimal de calor que se incorpora a la masa de gas y aumenta la temperatura de la masa de gas y cesa el intercambio de calor. Bien, esa sería una situación, de tal manera que lo podemos presentar a través de la ecuación de calorimetría como diferencial de Q, cantidad de calor incorporada, igual a N, número de moles, CB, calor específico, volumen constante, diferencial de T, el salto térmico. Bueno, si lo hacemos a presión constante, ¿qué va a pasar? Fíjense, tenemos un pistón aquí que se puede mover libremente. Cuando incorporamos esa cantidad de calor diferencial de Q, ¿qué ocurre? La temperatura cambia, tenemos un salto térmico, pero a la vez, si hay un cambio de volumen, hay un diferencial de trabajo. Hay un diferencial de volumen, conocemos que diferencial de trabajo igual a P por diferencial de volumen. Si existe un diferencial de volumen, hay un diferencial de volumen, ¿sí? Bueno, entonces, si el calor esté agregado, calor, conocemos que es energía. En un caso, el calor se convirtió en un salto
de temperatura, en otro caso, en un salto de temperatura, pero a la vez ese calor realizó un trabajo también. Esto nos presenta la idea de que para el mismo salto térmico, estamos hablando de que estas cantidades CP y CB tienen que ser diferentes. Ahora lo analizamos. Entonces, supóngase que tenemos una cantidad de gas confinada en un cilindro, los ejemplos que vimos recién, la misma cantidad de gas en ambos cilindros. Y podemos aquí apreciar las transformaciones por ambos casos. Entonces, estado 1, hay un micrófono que ha quedado abierto por así. Podemos ir en un proceso isobárico o en un proceso isocórico. En ambos casos tenemos el mismo salto térmico. Pasamos de la temperatura 1 a la temperatura 2. ¿Sí? Quiere decir que podemos ir de U1, podemos ir a U2. ¿Sí? Mismo salto térmico, mismo cambio de temperatura por dos caminos diferentes. Si aplico la primera ley de la termodinámica, les voy a dar letras a esto para que quede mejor, se entienda mejor. Vamos a decir que esto es A, esto es B y esto es C. Entonces, si voy desde A a B, aplico primera ley, delta U igual a Q menos trabajo. Si voy desde A a B, no hay cambio de volumen, no hay trabajo, o sea que delta U va a ser igual al trabajo, mejor dicho, el calor va a ser igual al cambio de energía interna. Entonces nos queda que delta U es igual a Q, que es igual a N por CB por delta T. Bien. Si vamos por la transformación AC, vamos desde A a C, ¿qué tenemos? Delta U va a ser igual a Q menos trabajo. Ahora hay trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, el calor Q va a ser igual a delta U más trabajo. Pero el cambio de energía interna, como depende de la temperatura, sí, depende, un cambio que depende de la temperatura, entonces delta U, Q va a ser igual a delta U, que delta U dijimos que era N por CB por delta T. Creo que está en la página siguiente. Acá está la ecuación. Bueno, entonces, cuando analizamos la cantidad de calor por el proceso isocórico, tenemos que la cantidad de calor diferencial de QN por CB por diferencial de T. ¿Sí? Por primer principio, diferencial de U, entonces, voy a escribir acá arriba, delta U es igual a Q menos trabajo para la trayectoria AB. Delta U es igual a calor, entonces diferencial de U nos queda N por CB por delta T. ¿Sí? Bueno. Dijimos que para la transformación isobárica, diferencial de Q era N por CB por diferencial de T. El trabajo en juego, diferencial de trabajo, P por diferencial de B.
Entonces, el diferencial de trabajo por ecuación de estado, ¿sí? P por B igual a N por R por T en términos diferenciales, P por diferencial de B va a ser igual a N por R por diferencial de T. Entonces, ¿qué tenemos aquí? N por CP por diferencial de T. Esto va a ser el calor. Esta es la ecuación que había planteado antes. Planteo nuevamente, a ver acá abajo. Delta U es igual a Q menos trabajo. Esto quiere decir que Q es igual a delta U más trabajo. Bueno, entonces, para la transformación isobárica, ¿sí? La cantidad de calor va a ser N por Cp por delta T. El cambio de energía interna es la misma porque se da el mismo salto térmico para las dos transformaciones. Y el trabajo lo puedo presentar como transformación isobárica, lo puedo presentar como N por R por diferencial de T. Debido a que el salto térmico, el mismo cambio de energía interna, me voy al cambio de energía interna del proceso isocórico, lo incorporo en la ecuación del isobárico y nos queda una ecuación que vincula. Acá podemos sacar factor común N diferencial de T, y nos queda Cp igual a Cb más R. ¿Qué tenemos? Habíamos planteado que el calor específico a presión constante debería ser diferente del calor específico en volumen constante, ¿sí? Bueno, y acá lo que hicimos es demostrar y cuantificar esa diferencia. Entonces, ¿va a ser mayor Cp? Sí. ¿Cuánto? R veces más que Cb. Habíamos dicho que entonces la transformación isocórica en la cantidad de calor en juego para el mismo salto térmico isobárica es N por Cb por delta T. Y en la isobárica es N por Cp por delta T. ¿Sí? En la isobárica, esto es P constante, esto es B constante. En la isobárica, el calor que ingresa, aparte de producir el salto térmico en igual cantidad, tiene que producir trabajo. Por ende, es esperable que este Q sea mayor en el proceso isobárico que en el proceso isocórico. ¿Sí? Y esto acá se pone en manifiesto que tiene que ver con eso. Bueno, nosotros entonces presentamos el calor específico de los gases, calor específico molares de los gases, Cb, Cp. Pero estos calores específicos también dependen del tipo de gas. El gas monoatómico, esto tiene una cantidad, ¿sí? Fíjense, si el gas diatómico, el calor específico volumen constante, tiene otro valor mayor, y si es poliatómico, otro valor. ¿Qué quiere decir? Si esta es nuestra ecuación de calorimetría, Q igual a N, Cb por delta T, quiere decir que para el mismo salto térmico, delta T, dependiendo del tipo de gas, tengo más calor en juego. ¿Sí? Estamos hablando para los mismos moles, ¿no? Para la misma cantidad de sustancia. Si tengo un gas monoatómico, para el mismo salto térmico delta T, para producir el mismo salto térmico necesito menos calor que para un diatómico. Y para un poliatómico vamos a necesitar más calor todavía. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
que la energía cinética, la energía interna del gas no es la misma para la misma temperatura para los mismos gases. Si dijimos que delta T, si hemos dicho que, borro un poquito esto, ¿no? Entonces, si nosotros dijimos que la energía interna es una función de la temperatura, ¿sí?, que dependía únicamente de la temperatura, ¿qué quiere decir? Que era una función. Quiere decir que para el gas monoatómico, diatómico o poliatómico, para la misma temperatura tengo diferentes, tengo diferentes energías internas, ¿sí? Eso tiene una explicación, nosotros la vamos a plantear simplemente. La explicación viene dada por lo siguiente. Esto después ustedes, si quieren, lo pueden buscar como el teorema de X partición. Vamos a suponer que disponemos de una molécula de gas monoatómico. Esta molécula, ¿sí?, en un sistema de referencia, X, Y, Z, va a tener una velocidad Y, X, Z. Tiene una velocidad, esa velocidad tendrá componente X, Y y Z. Bien, si yo analizo la energía cinética de esta molécula, si es monoatómico, puedo usar un modelo de una partícula, de una esfera pequeña, y puedo determinar que la energía cinética es solamente energía cinética de traslación, es decir, la descompongo, la puedo ver en los tres, la puedo analizar en los tres ejes, ¿sí? Energía cinética de traslación en el eje X, Y, Z. Bueno, pero la idea es que solamente tengo energía cinética de traslación. Bueno, ¿qué pasaría si la molécula fuera diatómica? Si la molécula, escribo acá al costado, voy a hacer un dibujito aquí, fuera diatómica, epa, se revés. Vamos a suponer que son los ejes. Sí. Esa molécula vamos a suponer que es el centro de masa de la molécula. Bueno, esta molécula entonces se va a trasladar en el espacio, ¿sí? Va a tener una velocidad de traslación, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la molécula. Pero a la vez esta molécula va a poder girar en torno, en este caso, al eje Y, y va a poder girar en torno al eje X. ¿Sí? ¿Qué pasa en el eje Z? ¿Qué pasa en el eje Z?
La energía cinética de rotación era un medio de I por omega cuadrado, física. El momento de inercia I de una esfera en torno a un eje de rotación era igual a ¿qué? A M por R cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener omega en torno al eje, tomando como base el eje Y, acá vamos a tener un omega para el eje X y para el eje Z, la omega para el eje Z, por más que la molécula gire en el eje Z, ¿qué va a pasar? No tiene radio de giro, ¿sí? Entonces, porque no tengo separación entre las moléculas en el eje Z. Entonces, quiere decir que para una molécula diatómica, las moléculas van a tener energía cinética de traslación en los tres ejes y energía cinética de rotación en dos ejes. Para este ejemplo, eje Y y eje X, ¿sí? Entonces, esa va a ser la energía cinética total. Fíjense, para la misma temperatura, tengo más energía cinética almacenada en la molécula diatómica que en la monoatómica. Si nos vamos a lo poliatómico, ¿qué va a pasar? Allí sí la molécula tiene otro tipo de estructura y vamos a tener energía cinética de rotación en todos los ejes, ¿sí? Por lo tanto, allí se explicaría por qué la energía cinética, porque la energía interna, por la cantidad de calor que necesita para el salto térmico, es mayor. Bueno, entonces, quedamos en lo siguiente. Los calores específicos a volumen constante y presión constante son diferentes entre sí y son diferentes según los tipos de gases, ¿sí? Bueno, aquí está representada otra cantidad que es gamma, que es la razón de calores específicos CP sobre CB, y que esta razón se utiliza para los procesos adiabáticos, ya lo vamos a definir en un ratito. Estamos en tiempo. Bueno, este ejemplo después que lo analizan, ¿sí? Es aplicación de una vincula energía interna con calores molares. Dice, una recámara común contiene unos 2.500 moles de aire. Calcula el cambio de energía interna de esta cantidad de aire cuando se enfría de 23 a 11,6 grados Celsius a presión constante de una atmósfera. Trate el aire como un gas ideal con gamma igual a 1.4. Bueno, analicen ustedes, después ven este ejemplo, ¿sí? Es simple. Bueno, vamos a analizar qué ocurre con el proceso adiabático. Proceso adiabático para un gas ideal. Cuando nosotros tenemos el proceso isotérmico, voy a ver un poquito aquí abajo, para el proceso isotérmico, ¿sí? Si lo vemos a la luz de la ecuación de estado del gas ideal, P por V igual a N por R por T, ¿sí? Entre dos estados diferentes, el proceso es isotérmico, la temperatura es constante, o sea que tenemos presión 1 por volumen 1,
es igual a N por R por T, que es constante, que es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Eso sería para el proceso isotérmico, o sea que puedo describir a través de la ecuación de estado la relación entre dos variables, ¿sí? Sin necesidad de conocer una tercera. Para el proceso isobárico, ¿sí? La presión es constante, entonces, ¿qué relación entre dos variables nos queda? Nos queda B sobre T igual a N por R sobre la presión. La presión es constante. T1 sobre T1 va a ser igual, por ejemplo, a B2 sobre T2. Relación entre otro par de variables aplicada a un proceso isobárico. El isocórico, que tenemos volumen constante. Entonces, si el volumen es constante, nos queda presión 1 sobre temperatura 1 igual a N por R sobre volumen, que es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Bueno, entonces, fíjense en ustedes que para estos tres procesos, ¿sí? Siempre la gráfica la podemos analizar, la evolución de la gráfica a través de dos variables, ¿sí? De la combinación de dos variables. ¿Qué pasa en el adiabático? En el proceso adiabático nosotros tenemos, por ejemplo, el estado A queda definido por presión A, volumen A, temperatura A, ¿sí? Y el estado B queda definido por presión B, volumen B, temperatura B. Bueno, ¿qué ocurre? Tenemos un proceso que esta gráfica ya la definimos con la situación física. Entonces pasamos de un estado a otro. Si lo quiero analizar por la ecuación de estado, ¿qué vamos a tener? Presión A, volumen A sobre temperatura A igual a N por R, presión B, volumen B, temperatura B. Fíjense, en la transformación cambio la presión, sí, paso de presión A a presión B, cambio el volumen, sí, pasa de volumen A a volumen B, cambio la temperatura, sí, pasa de la isoterma de temperatura A a la isoterma de temperatura B. O sea que cambiaron las tres variables, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a desarrollar ahora es una ecuación basada en la aplicación del primer principio que permite encontrar una ecuación que describe el proceso adiabático a través de dos variables. Ok, entonces, tenemos por un lado N por CB por delta T, que esto que es calor en un proceso isocórico, que se incorpora en un proceso isocórico, y ese calor produce una determinada variación de energía interna, delta U, ¿sí? Según el primer principio, nosotros tenemos que delta U es igual a Q menos trabajo, ¿sí? En el proceso adiabático no hay intercambio de calor, por lo tanto Q es igual a 0. Quiere decir que delta U es igual a menos trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos aquí? Utilizamos el mismo cambio de energía interna que se produce entre el estado A y B de la gráfica anterior,
que si se produciera, si el mismo salto térmico equivalente en un proceso isocórico, lo incorporamos para el proceso adiabático, ¿sí? Entonces, el calor en juego es N por CB por delta T, que es igual al cambio de energía interna. Se trata de la misma masa de gas. Esto igual al menos trabajo, el trabajo en términos diferenciales, esto va a ser un diferencial de trabajo, es igual a menos diferencial de trabajo menos P por diferencial de B, de la ecuación de trabajo, ¿sí? Entonces, N por CB por delta T es igual, aplicamos la ecuación de estado, N por R por T sobre B por diferencial de B. Separamos variables, ordenamos, nos queda diferencial de T sobre T más R sobre CB por diferencial de B sobre B, igual a 0, ¿sí? Ok. Trabajamos un poquito esta relación entre la constante de los gases y el calor a volumen constante. Nosotros habíamos dicho que cuando vimos la relación entre CP, CB y R, habíamos dicho que CP era CB más R. Si despejamos R, nos queda CP menos CB. Entonces adecuamos y nos va a quedar simplificamos, nos queda CP sobre CB menos 1, pero CP sobre CB es gamma, que es la razón de calor específico. Entonces podemos expresar a R sobre CB como gamma menos 1, ¿sí? Entonces adecuamos la ecuación. Bueno, si integramos esa ecuación, la integral de diferencial de T sobre T, esto nos va a quedar logaritmo natural de T, y aquí nos queda logaritmo natural de B, multiplicado por gamma menos 1, que es una constante, ¿sí? Esto es igual a la constante. Bueno, nos queda logaritmo natural de T más logaritmo natural de B elevado a la gamma menos 1, aplicamos propiedad de los logaritmos. ¿Qué nos va a quedar? Logaritmo natural de T por B elevado a la gamma menos 1 igual a constante, ¿sí? No interesa el valor, simplemente nos interesa conocer que es una constante. Pasamos el logaritmo, desconocemos el valor y no nos interesa porque sigue siendo una constante en este caso. Entonces, llegamos aquí. Para la transformación adiabática, voy a tratar de dibujarla aquí. Entonces tenemos una isoterma, otra isoterma, T1, T2, ok, entonces acá tenemos. Esto sería el estado 1 y este el estado 2, ¿sí? Temperatura 1 por volumen 1 elevado a la gamma menos 1 va a ser igual a ¿qué? A temperatura 2 por volumen 2 elevado a la gamma. ¿Por qué? Esto es una constante, esa constante no la conocemos, pero en la gráfica nos queda igualada. Entonces,
¿Qué descubrimos con esta ecuación aplicando el primer principio? Descubrimos la relación entre dos variables. Esta relación para el proceso adiabático es útil desde el punto de vista práctico. Si no conocemos las tres variables, conociendo dos variables, podemos analizar la transformación adiabática. ¿Sí? T por B a la gamma menos 1 igual a T por B a la gamma menos 2. Podemos aplicar ecuación de estado, ¿sí?, en la temperatura. Si aplicamos ecuación de estado, P por B es igual a P por B sobre N por R sobre N por R. Y esto nos va a quedar N es constante, R es constante. Nos queda P por B a la gamma menos 1. Si incorporamos allí la variable, trabajamos B por B a la gamma menos 1. Entonces, esto nos va a quedar P por B a la gamma igual a constante. Y nos queda la relación para las variables presión y volumen. ¿Sí? P por B, o sea que presión 1 por volumen 1 elevado a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 elevado. Entonces podemos analizar la transformación adiabática usando estas ecuaciones a partir del cambio de dos variables. ¿Sí? Esto tiene como derivación en el proceso adiabático dos ecuaciones más. Nosotros vimos que el trabajo era igual al cambio de energía interna. El cambio de energía interna lo puedo analizar de forma indirecta con el cambio de la energía interna, que es el mismo en un proceso isocórico. Entonces, el calor, si incorporo el calor en el proceso isocórico, N por CB por delta T, quiere decir que puedo determinar el trabajo en el proceso adiabático analizando el calor en un proceso isocórico. Esto es N por CB por delta T. ¿Sí? De esta ecuación, si aplicamos ecuación de estado, allí nos queda la temperatura, dijimos que era presión por volumen sobre N por R. Sacamos N por R fuera de los paréntesis, nos queda presión por volumen en los dos estados, temperatura 1 y 2. Cuando sacamos N por R fuera del paréntesis, se simplifica N y nos queda CB sobre N por R. ¿Y qué es lo que queda acá? Se va los números, se va N y nos queda CB sobre R. ¿Sí? Ese CB sobre R, habíamos dicho ya que ese CB sobre R lo podíamos presentar como gamma menos 1. Entonces, el R sobre CB es gamma menos 1. Acá queda la recíproca, por lo tanto queda 1 sobre gamma menos 1. 1 sobre gamma menos 1 por presión 1, volumen 1, menos presión 2, volumen 2. Así también podemos determinar el trabajo en el proceso adiabático. Bueno, gente, entonces, ¿qué hemos analizado aquí? Hemos analizado para el proceso adiabático las relaciones entre el volumen, la temperatura y la presión. Y hemos incorporado unas ecuaciones más que permiten analizar el trabajo en el proceso adiabático. Bueno, gente, ¿se ha entendido cómo están
Bien, profe, bien. Bien, bien, ok. Compresión adiabática en un motor diésel, este es un ejemplo. Dice, la razón de compresión en un motor diésel es de 15:1. Esto implica que el aire de los cilindros se comprime a un 15 su volumen inicial. Si la presión es de 1,01 por I a 5 pascales y la temperatura inicial es 27 grados Celsius, 300 Kelvin, calcule la presión y temperatura finales después de la compresión. El aire en su mayoría es una mezcla de oxígeno y nitrógeno diatómicos. Trátelo como un gas ideal con gamma igual a 1.4. Bueno, entonces aquí tenemos la situación. Tenemos un cilindro, situación inicial del cilindro, motor diésel, volumen inicial, ¿sí? Emprende la carrera, obviamente que el trabajo, aquí hay una fuerza externa, ¿sí? que es la que comprime el gas en el cilindro. Ya se cerraron las válvulas, dibujitos del problema anterior, había la válvula de admisión y de escape, se cerraron las válvulas de tal manera que el gas se comprime, no se puede escapar. Y la razón de compresión, volumen 1, volumen 2, es 1 sobre 15 veces el volumen. ¿Sí? Entonces, nos tenemos presión inicial, la tenemos, temperatura inicial la tenemos, y tenemos la relación de volumen. Entonces, usando, fíjense, directamente la relación de temperatura, conociendo la relación de volumen, en la transformación adiabática. ¿Por qué se considera que es una transformación adiabática? Porque la compresión se da tan rápida, ¿sí?, que no se produce, se puede considerar que no hay intercambio de calor medio, esa compresión tan rápida, entonces por eso se la toma como una transformación adiabática. Se produce la compresión, si la vemos como una transformación adiabática, tenemos el cambio de volumen, tenemos la temperatura inicial, podemos conocer la temperatura final en dicha transformación adiabática, ¿sí? O bien podemos aplicar la relación entre presión y volumen, tenemos la relación de volumen, fíjense que acá está la gamma y acá está la gamma 1, tenemos la presión inicial y podemos conocer la presión final, ¿sí?, en ambas situaciones. Esta es una forma directa de aplicar el modelo. Profe, una consulta, ¿de dónde saca el valor de gamma? Gamma, esto recién lo vimos por la tabla, el problema estaba, ¿sí?, que era la relación de los calores específicos, que viene dado por la relación entre CP y CB, ¿sí? Gamma, CP y CB, por tabla, según el tipo de gas que utilizas. Esto es un gas diatómico, y si ustedes se fijan en la tabla, para el gas diatómico esto valía 1,4, ¿sí? Ah, bien, profe. Entonces siempre los vamos a sacar de la tabla, no es que... Estos valores en los problemas siempre se dan, ¿sí?, salvo que sea justo que toque en la variable del problema determinar el valor de gamma, ¿sí? Pero Claro. te van a dar las otras variables que te permitan la solución del problema. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, y en este otro problema, trabajo efectuado en un proceso adiabático, en el ejemplo 19.7, con el trabajo, ¿cuánto trabajo efectúa el gas durante la compresión si el volumen del cilindro es de 1 litro? Suponga que se ve, para el aire es de 20,8 joules sobre mol Kelvin y gamma es 1 sobre 4. Bueno, aquí fíjense que también es una aplicación directa, primero con la ecuación de estados, se fijan ustedes que tengan todos los datos, se obtiene el número de moles,
porque se tiene el volumen del gas en litros. A partir de la ecuación de estados obtenemos el número de moles. Si tenemos el salto térmico, tenemos CB, directamente podemos determinar el trabajo. El trabajo es negativo. ¿Por qué el trabajo es negativo? Porque es una fuerza externa el que está realizando el trabajo. O bien podemos hacer el análisis a través del cambio de las variables presión y volumen, conociendo Gamma. Es la aplicación directa de las dos ecuaciones de trabajo que vimos para el proceso adiabático. Bueno, gente. Entonces, esto sería hasta aquí aplicación y el análisis de los procesos, las transformaciones de los gases. Primer principio de la termodinámica. Estudio de lo que son los procesos cíclicos. Esto nos da las bases para la explicación y el análisis de las máquinas térmicas. ¿Sí? La semana que viene ya vamos a incorporar lo que es el concepto del segundo principio de la termodinámica y las máquinas térmicas. Hace un rato yo les mostré un proceso cíclico y les enuncié que había dos tipos básicos de máquinas térmicas. Estaba el motor, ¿sí? El motor que convierte calor en trabajo mecánico útil. Y tenemos el refrigerador, que lo que hace es una bomba de calor, o sea que a partir de la incorporación de un trabajo, nosotros ¿qué hacemos? Que el calor fluya de una zona de baja temperatura a una zona de alta temperatura, ¿sí? Para que este calor fluya, de esta forma necesitamos gastar trabajo. Bueno, lo que nosotros vamos a analizar a partir de la clase que viene son las eficiencias. ¿Sí? Eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a definir la eficiencia en cada máquina térmica, vamos a ver esquemáticamente qué valor tiene la eficiencia para máquina térmica. Ustedes conocen, que vieron que los automóviles de calle, cualquier automóvil, tiene un radiador, por más que no hayan abierto en su vida, pero saben que tiene un radiador, que es un dispositivo que si se rompe el auto no funciona. Ese radiador lo que hace es disipar calor al medio. También tenemos calor que se va por el caño de escape, o sea que el motor del vehículo está consumiendo nafta o gas, lo que sea, quema esa nafta, produce calor, pero ese calor, parte de ese calor se disipa al medio, ¿sí? O sea que la eficiencia en los automóviles convencionales no es máxima. No estamos logrando lo siguiente. De la fuente de alta temperatura, ¿sí? No estamos logrando que todo el calor que se quema en la combustión se transmita, se produzca trabajo mecánico útil, ¿sí? ¿Me siguen la idea? A la vista está porque los vehículos tienen radiadores. Entonces, no es una eficiencia máxima. En los refrigeradores, ¿qué pasa? Tenemos heladera,
¿sí? Supone que esto es una heladera. Si la heladera no la conectamos a los 220, ¿qué va a pasar? En el recipiente, en el interior, el calor, digamos, el calor solo no se va hacia el exterior. Entonces, la única forma de que el calor salga del recipiente hacia el exterior, ¿cuál es? Es que se realice un trabajo. ¿Sí? O sea, el calor nosotros sabemos que por medio de una forma natural, ya lo hemos definido, el calor va de la fuente de alta temperatura a la fuente de baja temperatura, en sentido natural. Si queremos forzar esta situación, esto es una situación forzada, tenemos que gastar trabajo. Es la única forma. Si gastamos trabajo, quiere decir que hay una eficiencia, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Determinar cuál es la menor inversión que podamos hacer para obtener el mismo trabajo o la misma cantidad de calor evacuada de la zona de baja temperatura. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a analizar la clase que viene a través del enunciado de la segunda ley de la termodinámica, y vamos a incorporar el concepto de entropía, ¿sí? Que tiene que ver con la evolución natural de los sistemas, ¿sí? Acá la evolución natural tiene que ver con que el calor vaya de la zona de alta temperatura a la de baja temperatura. Bueno, gente, nos estamos encontrando entonces el lunes que viene. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer? No, profe, todo claro. Ok, nos vemos entonces. Buena semana. Chao, profe, gracias. Mañana pasado les estoy subiendo la grabación. Nos vemos, profe, gracias. Que anden bien. Profe, Chao, chao, profe, profe. muchas gracias.